el diagnóstico de preeclampsia. Como lo dijeron en la introducción, pues soy especialista en medicina materno-fetal y pues desde el año 2018 en nuestro país incluimos el uso de marcadores angiogénicos en el diagnóstico y tratamiento de las pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo. Por lo tanto, la idea de la charla de hoy es hablarles un poco de cuál es la evidencia que existe para el uso de estas sustancias y hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en nuestros centros. Estos son mis conflictos de intereses. La charla va a estar dividida en los siguientes contenidos. Vamos a hablar un poco de contexto, luego vamos a tratar de resumir en el tiempo que tenemos cuáles son los estudios que validan el uso de estas sustancias en las pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo. Les voy a exponer un caso clínico para que más o menos tengan una idea de cómo es que nosotros los utilizamos aquí en nuestro centro. Fue un caso clínico que tal vez no salió tan bien, pero que nos demuestra la utilidad de estos marcadores angiogénicos. Y posteriormente hablaremos un poco de cómo podemos implementar estas sustancias en nuestra práctica diaria. Para poner un poco en contexto la importancia de este tema, pues no está de más recordar que los trastornos hipertensivos del embarazo siguen siendo las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial. Sabemos que globalmente hasta un 8% de los embarazos se complican con esta enfermedad y que en nuestros países, específicamente Latinoamérica y el Caribe, un 28% de las muertes maternas se deben a preeclampsia. Las madres siguen muriendo secundario a causas asociadas a los trastornos hipertensivos del embarazo. Y por supuesto que esto no deja de tener altos costos para los sistemas de salud, internamientos prolongados, complicaciones maternas, necesidad de terminaciones tempranas de los embarazos, con todo lo que lleva pues el traer al mundo un bebé prematuro. Sabemos que además, aunque hemos avanzado en medicina en muchísimas cosas, pues el diagnóstico de esta enfermedad sigue siendo un reto para el clínico y por eso es que pruebas que tienen una alta sensibilidad, como son los marcadores angiogénicos, pues pueden tener un gran valor predictivo y ayudar al clínico en el caso de pues, dudas, ¿verdad? Y sobre todo en la toma de decisiones. Todos conocemos la etiología de la preeclampsia y sabemos que existen factores múltiples que pueden desencadenar esta enfermedad. Existen factores genéticos, factores inmunológicos, estrés oxidativo o inclusive se habla de que un sistema cardiovascular enfermo de la paciente puede llevar a que no se dé una remodelación adecuada a las uterinas y por ende esto se manifieste como una disfunción placentaria. La principal manifestación de la disfunción placentaria va a ser el desbalance entre las sustancias proangiogénicas y antiangiogénicas. Y este desbalance es lo que va a llevar a lo que es la disfunción endotelial sistémica. La disfunción endotelial sistémica se va a manifestar en la paciente con los síntomas y signos clásicos de la presión alta en el embarazo. Hipertensión, endoteliosis glomerular y otras complicaciones como lo son alteración de transaminasas, disfunción multiorgánica, edema agudo de pulmón y todas las demás complicaciones que como clínicos tememos. Además, otra manifestación típica de la disfunción placentaria va a ser la restricción del crecimiento intrauterino y por ende sabemos que estas dos enfermedades van a tener como marcador común la insuficiencia placentaria. La preeclampsia va a tener tres fases bien establecidas, ¿verdad? Que la primaria va a ser secundaria, como lo estamos hablando previamente, a la placentación anómala, ¿verdad? Que se va a expresar como un estrés sincitotrofoblástico exagerado. Y este estrés sincitotrofoblástico lo que va a generar es una producción de sustancias antiangiogénicas. Estas sustancias van a ser las responsables de la etapa secundaria de la enfermedad, en donde se va a dar una activación generalizada del endotelio materno. ¿Y cuál va a ser las manifestaciones de esta activación del endotelio? La hipertensión, el edema, la proteinuria, la disfunción a nivel de la coagulación y posteriormente una etapa terciaria de la enfermedad donde ya se da la descompensación materna y vemos todas las complicaciones temidas por todos como clínicos. La eclampsia, el síndrome de HELLP, el evento cerebrovascular hemorrágico, la necrosis cortical y son estas las complicaciones que precisamente quisiéramos todos evitar. Tomando en consideración la fisiopatología de la enfermedad y lo que hemos hablado de las etapas de esta enfermedad, parece ser entonces que un balance adecuado entre estas sustancias proangiogénicas y antiangiogénicas es requerido para regular la formación de los vasos sanguíneos y mantener una función vascular adecuada en la paciente embarazada. Ahora revisemos cada una de estas sustancias por separado. Dentro de lo que son las sustancias proangiogénicas o las buenas de la película, como a veces me gusta a mí decirles, tenemos como principal sustancia hoy en día
principal, pero no única, el PLGF. El PLGF, por sus siglas en inglés, lo que quiere decir es el Placental Growth Factor. Y esta sustancia de lo que se encarga es de reclutar macrófagos y células a nivel de lo que es el músculo liso endotelial para estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos. Se produce a nivel de vellosidades placentarias y es detectable tan temprano en el embarazo como a la semana 11 a 13. Y es por esto que esta sustancia se utiliza hoy en el algoritmo del Fetal Medicine Foundation para lo que es el tamizaje combinado de preeclampsia y determinar cuáles pacientes, sobre todo aquellas que tienen concentraciones bajas de PLGF en el primer trimestre, asociado a factores clínicos de la madre y por supuesto, un IP de las arterias uterinas alterada, cuáles pacientes se van a beneficiar del uso de aspirina desde la semana 11 a 13. El pico de esta sustancia se realiza a partir de las 28 semanas y podemos decir que la mediana de esta sustancia a las 36 semanas es de 100 picogramos por mililitro. Súper importante que el PLGF está muchísimo más asociado a lo que son eventos adversos desde el punto de vista fetal, específicamente restricción del crecimiento intrauterino, óbito fetal y desprendimiento placentario. En situaciones inflamatorias o hipóxicas, el PLGF es capturado por el SFLT y es por esto que se ve disminuido en condiciones como lo es la preeclampsia. En la parte superior de la imagen vemos lo que ejemplifica una vellosidad placentaria normal, en donde la vellosidad placentaria se encarga de producir en mayor cantidad PLGF que su contraparte, el SFLT. En condiciones anormales o patológicas, cuando no se da una placentación adecuada, cuando la paciente además es hipertensa crónica, tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular de fondo, es nefrópata, es diabética, etc., pues la placenta no se forma de manera adecuada y vamos a tener un aumento en lo que son los nudos incisionales, que son los encargados de producir el SFLT1 debido a la hipoxia y al daño que tiene esta placenta. El SFLT1 aumentado es patognomónico de las pacientes que tienen disfunción placentaria y va a capturar el PLGF y ser responsable de toda la cascada de eventos que se dan posterior y el daño endotelial que se manifiesta en las pacientes con preeclampsia. Entonces, cuando hablamos de antiangiogénicos, el principal factor que vamos a tener es el SFLT1. El SFLT1 lo que hace es unirse a los factores proangiogénicos, tanto el PLGF como el VEGF y otros factores endoteliales que son los buenos, y este va a estar aumentada su expresión en aquellos pacientes que tienen datos de malperfusión vascular materna. Se produce a nivel de lo que es la placenta, a nivel de los nudos incisionales. Entonces, por ejemplo, acá les pongo una placenta de una paciente con un embarazo que hizo una preeclampsia con criterios de severidad a las 27 semanas y tiene una placenta que es francamente pequeña, ¿verdad?, para la edad gestacional que tenía, con una inserción lateral del cordón que pesaba 120 gramos, menor al percentilo 10 para la edad gestacional esa placenta, y que además tenía zonas de infartos placentarios. A la evaluación microscópica de esta placenta vamos a tener una expresión aumentada de lo que son los nudos incisionales, que son patognomónicos de las placentas con malperfusión vascular materna y son los encargados de la producción del SFLT1. Entonces, el SFLT1 lo que hace es que causa vasoconstricción materna, aumenta el flujo de sangre oxigenada al espacio intervelloso. El problema es que al tratar de hacer esto, que realmente es como una medida desesperada para aumentar el flujo a nivel de la placenta, captura el PLGF y el VEGF y genera daño crónico a nivel de lo que son las vellosidades placentarias. Y esto pues se ha demostrado inclusive un mes previo al desarrollo de los síntomas de preeclampsia. Sabemos que además hay pacientes que van a tener predisposición genética para que esto ocurra, ¿verdad? Y que aquellas pacientes que tienen cierta susceptibilidad endotelial, las nefrópatas, las lúpicas, las pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, síndrome antifosfolípido, diabetes, pues van a ser más susceptibles al daño producido por esta sustancia. En general, entonces podemos decir que la disfunción placentaria se manifieste como preeclampsia con o sin RCIU, va a tener un desbalance franco entre lo que son las sustancias proangiogénicas, como es el PLGF, que va a estar bajo en la balanza, y los antiangiogénicos, que van a ser el SFLT1, que encargado de todo lo que es la disfunción endotelial sistémica secundaria a este desbalance angiogénico. Pues importante tomar en cuenta que ya este desbalance angiogénico es desde 2021 considerado por una de las principales sociedades para el diagnóstico y manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo
como característico de las pacientes con preeclampsia y ya inclusive lo incluyen dentro de lo que es la clasificación y para hacer la diferenciación entre hipertensión gestacional y preeclampsia. Entonces, el desbalance angiogénico, ellos lo van a definir como un PLGF debajo del percentilo 5 para la edad gestacional o un aumento en el ratio de SFLT-PLGF definido como mayor a 38 por el SAD-Roche. Tomando en cuenta que ya podemos utilizarlas para el diagnóstico de preeclampsia, vamos a revisar un poco de cuáles son los estudios que nos llevaron al día de hoy a estar hablando de estas sustancias. Este es de los primeros estudios publicados en el año 2003 por el grupo del Dr. Karumanchi y básicamente ellos en este estudio lo que demostraron fue una regulación a la alta del SFLT1 en pacientes con preeclampsia y vieron que las pacientes que tenían preeclampsia tenían niveles de hasta 5 veces más altos que las pacientes normotensas. Como parte secundaria de este estudio, lo que ellos hicieron fue introducir SFLT en adenovirus de ratones y lograron inducir hipertensión de novo, lesión endotelial y endoteliosis glomerular. Entonces, desde entonces ya se habla del SFLT como un factor antiangiogénico causante de la disfunción endotelial sistémica de la preeclampsia. Este es otro estudio publicado también por el grupo del Dr. Karumanchi en el New England Journal of Medicine en el año 2004 y en este estudio básicamente lo que demostraron fueron niveles altos de SFLT1 y bajos de PLGF en mujeres con preeclampsia al compararlo con controles. Y algo valioso de este estudio es que ellos demostraron que el aumento en el SFLT1 ocurre en promedio 5 semanas antes del desarrollo de la enfermedad. Así como de este estudio se derivan muchos de lo que son los puntos de corte para el PLGF entre la semana 11 y la 13, porque lograron demostrar que las pacientes que desde la semana 11-13 tenían PLGF disminuidos eran aquellas mujeres que con mayor prevalencia desarrollaban preeclampsia más adelante en el embarazo. Este es un estudio un poco más reciente del año 2010 de una de las personas que ha publicado más en los últimos años con respecto a los factores angiogénicos, que es el grupo del Dr. Verloren. Y ellos lo que lograron demostrar es que cuando utilizamos ambos marcadores en conjunto, o sea, la relación entre los antiangiogénicos y los proangiogénicos, logramos tener una mejor precisión diagnóstica. De este estudio es de donde se valida el punto de corte de 85 para lo que es preeclampsia temprana, con sensibilidades muchísimo más altas que para la tardía. Vemos que para preeclampsia temprana la sensibilidad es de un 89% y la especificidad de un 97% para predecir preeclampsia en pacientes con menos de 34 semanas. Adicionalmente, este estudio logró determinar que antes de las 34 semanas la relación del SFLT-PLGF no aumenta significativamente en mujeres hipertensas crónicas e hipertensas gestacionales en comparación con las normotensas. Y este nivel de corte se mantuvo por debajo del punto 85 en un 95% de las mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo sin preeclampsia. Al mismo tiempo, lograron demostrar que la hipertensión arterial crónica no aumenta solo por el hecho de ser hipertensas crónicas estos marcadores angiogénicos. Por lo tanto, definitivamente se logra deducir de este estudio que los marcadores angiogénicos ayudan en el diagnóstico diferencial de los diferentes trastornos hipertensivos del embarazo. Para el año 2016 es cuando se publica en el New England Journal of Medicine este estudio, que es probablemente el más famoso, que es el estudio Prognosis, cuyo objetivo principal fue el validar el nivel de corte de la relación de los marcadores angiogénicos para descartar o diagnosticar preeclampsia a corto plazo. Y básicamente el diseño de este estudio fue un diseño que fue multicéntrico, prospectivo y observacional, incluyó una cantidad importante de pacientes y lograron de ahí validar el punto de corte de 38. Sabemos ahora, secundario a este estudio, que el valor predictivo negativo de la prueba es su valor más importante. Si tenemos una paciente con un ratio menor a 38 con sospecha de trastorno hipertensivo del embarazo, podemos tener una seguridad de un 99.3% de que esa paciente no va a hacer una preeclampsia en la siguiente semana y de un 94.3% de seguridad que no va a hacer una preeclampsia en las próximas 4 semanas. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que un 80% de las mujeres con sospecha de trastorno hipertensivo del embarazo van a tener ratios menores a 38. Y esto es dentro de lo que se habla de las principales utilizaciones y
ventajas de usar esta prueba, inclusive desde los servicios de emergencias, porque así pues nos evitamos muchos internamientos cuando podemos con seguridad decirle a la paciente: el ratio está negativo, está debajo de 38, estoy 99.3% segura de que usted no tiene una preeclampsia en este momento. Parte de la experiencia que hemos recopilado a través de los años la presentamos este año en el Congreso Mundial de Perinatología en Milán y publicamos este estudio en donde logramos demostrar una asociación positiva entre los niveles de marcadores angiogénicos y los eventos adversos maternos definidos como lesión renal aguda, alteración de transaminasas, trombocitopenia y síndrome de HELLP en una serie de casos de pacientes en nuestro hospital con preeclampsia temprana. Fueron un total de 75 pacientes en donde logramos demostrar significancia estadística entre el nivel de marcadores angiogénicos y la ocurrencia de estos eventos, así como la asociación positiva entre el SFLT1 con la lesión renal aguda, congruente con lo que dice la literatura, y un nivel bajo de PLGF con la restricción del crecimiento intrauterino. Y bueno, para resumir básicamente todos los artículos y los estudios de los que hemos venido hablando en los últimos minutos, este review publicado en el año 2018 en Fetal Diagnosis and Therapy básicamente lo que hace es unir todos los hallazgos de los estudios que hemos hablado, y el resumen es lo que viene en esta tabla. Entonces, aquí vienen los diferentes puntos de corte y qué debemos hacer o cómo deberíamos de interpretarlos en nuestras pacientes. Un valor de corte bajo, debajo de 38, pues nos da la seguridad de que la paciente no tiene una preeclampsia y no es necesario volver a hacer la determinación a menos de que haya una nueva sospecha de preeclampsia. Cuando tenemos un valor de corte en lo que ellos llaman intermedio, que es un valor de corte entre 38 y 85 en pacientes de menos de 34 semanas y 38 y 110 en aquellas de más de 38 semanas, podemos decir que es necesario volver a ver a esta paciente porque hay una alta sospecha de que esta paciente va a hacer preeclampsia a corto plazo y solo un 20% van a seguir embarazadas en el mes posterior. Cuando tenemos ya niveles más altos, mayores a 85 para embarazos de menos de 34 semanas y mayores a 110 para embarazos mayores a 34 semanas, el diagnóstico de preeclampsia es altamente probable. Y vean que solo un 15% van a seguir embarazadas en las próximas 2 semanas. A esta paciente vamos a tener que retestearla en los próximos 2 a 4 días y dependiendo de la edad gestacional, si es una edad gestacional muy temprana, vamos a tener que referirla para maduración a un centro terciario en donde puedan manejar este tipo de pacientes. Cuando los niveles son muy altos, que para menos de 34 semanas es más de 655 y para más de 34 semanas más de 201, la probabilidad de complicaciones a corto plazo es muy alta y muy probable. Y vean que según la literatura, solo un 30% de estas van a seguir embarazadas en los siguientes 2 días. Entonces estas son las pacientes que vamos a necesitar tener más de cerca, madurarlas y estar haciendo laboratorios pues de una manera más seguida. Sí es importante tomar en cuenta que los autores de este artículo pues sí hablan de consideraciones especiales, sobre todo RCU, ¿verdad? Porque cuando hablamos de RCU y la paciente no está hipertensa, pues no podemos tener unos marcadores angiogénicos alterados solo por el hecho de tener una restricción del crecimiento intrauterino. Al mismo tiempo, los puntos de corte no están validados para lo que es embarazo múltiple ni en embarazos con malformaciones congénitas, porque básicamente todos los estudios han excluido a pacientes que tengan embarazos múltiples y malformaciones congénitas. Por lo tanto, cuando tenemos algún tipo de malformación o tenemos embarazos gemelares, los puntos de corte no los podemos interpretar de la misma manera y tendremos que, por supuesto, recurrir a la clínica. A continuación, y para que no se duerman, vamos a revisar el caso clínico del que les hablaba, que se trata de una paciente femenina de 20 años, conocida asmática bronquial sin tratamiento y también hipertensa crónica con diagnóstico previo al embarazo, sin tratamiento, sin ningún antecedente personal no patológico de importancia. Esta paciente era una primigesta con un embarazo de 27 semanas y 3 días al momento en que se refirió al centro hospitalario y fue referida básicamente por cifras tensionales elevadas en su cita de control prenatal. Cuando ingresa a servicio de emergencias, lo que se anota en la nota es que era una paciente que tenía una presión arterial en 146/81 milímetros de mercurio, sin sintomatología neurohipertensiva, y se le hace un ultrasonido que se detecta un feto cefálico con una columna vertical máxima en 5 centímetros, con un peso fetal de 1.193 gramos para 29 semanas y 5 días, acorde con edad gestacional.
Se le hacen los laboratorios de ingreso y vemos que tiene una relación SFLT-PLGF en 97. Cuando vemos los marcadores por aparte, el SFLT1 está en 7832 y el PLGF en 80, con una función renal que se anota en la nota como dentro de límites normales, función hepática normal y plaquetas normales. Entonces, cuando tabulamos a esta paciente según su edad gestacional, vemos que para un embarazo de menos de 34 semanas con una relación en 97, esta paciente cae dentro del grupo de alta probabilidad de disfunción placentaria, que además lo validamos todavía más porque es un feto que no está restringido, y vemos que la tabla lo que nos dice es que solo un 15% se encuentran embarazadas en las próximas 2 semanas. Es una paciente en la cual debemos de referir para maduración pulmonar y además deberíamos de considerar la opción de una inducción más temprana dependiendo de lo que encontremos en los laboratorios y la evolución de la paciente. Esta paciente se le realiza el ingreso, se hacen todos los exámenes complementarios, como se tenía el diagnóstico de hipertensión arterial crónica, pues se le inicia el Aldomet 500 cada 8 horas y se modifica a 1 gramo cada 8 horas hasta alcanzar cifras tensionales adecuadas, y se le da egreso como una hipertensa crónica con una preeclampsia sobreagregada sin criterios de severidad. A la semana, en alto riesgo obstétrico, se ve a la paciente con marcadores angiogénicos y laboratorios control. Anotan que tiene una función renal normal, una función hepática normal. En ese momento tenía 28 semanas y 3 días y tenía una relación de marcadores angiogénicos que iba en aumento, con un PLGF que de 80 pasó a 57 y una relación que pasó de 90 y pico a 163. ¿Cuál fue el problema? Que el médico que la valoró en la consulta externa no valoró el resultado de los marcadores angiogénicos y dijo, bueno, que venga otra vez en 3 semanas porque está compensada la presión, está asintomática, el bebé seguía acorde, no estaba restringido y la paciente tenía función renal, hepática y hemograma normal. Nuevamente les pongo aquí para que recordemos, ¿verdad? Entonces esta paciente seguía dentro del cuadro de alta y es una paciente que deberíamos de retestear y volver a valorar en los próximos días. Esta paciente llegó a los 15 días a emergencias convulsionando. La llevan a sala de emergencia, le hicieron una cesárea, sacaron una bebé viva de 2200 con un Apgar 468 y líquido meconizado. La cirugía se anota sin complicaciones, pero en el postoperatorio inmediato la paciente persistía severamente hipertensa, estaba combativa, tenía alteración del sensorio, por lo tanto deciden trasladarla a la unidad de cuidados intensivos y completar estudios debido a que había convulsionado y posterior a la convulsión pues tenía alteración de su estado neurológico. Ya en la UCI pues realmente no se anota en el expediente ninguna alteración específica de los laboratorios. Sí, el TAC del sistema nervioso central detectó hallazgos compatibles con PRES. La paciente sí cursó encefalopática, pero a la semana de su estancia en UCI, después de manejo de su hipertensión, diuréticos, etcétera, se logró trasladar al salón de posparto y se egresó posoperatorio 15 días de la cesárea. Básicamente, pues pongo este caso aquí porque vemos como la tendencia de los marcadores angiogénicos pues nos pudo haber evitado egresar a la paciente, la pudimos haber dejado internada para estarla monitorizando más de cerca y evitar un desenlace tan adverso como este. Pues si decidimos dar un manejo ambulatorio de la paciente, pues tenemos que estar muy atentos al nivel de los marcadores angiogénicos porque los marcadores angiogénicos nos pueden predecir cuál paciente se va a complicar más a corto plazo que otra. Y como parte final de la charla, pues ya vamos a hablar de cómo podemos aplicar nosotros la relación de marcadores angiogénicos en nuestra práctica diaria. Y pongo este dibujo porque realmente me parece que es muy, muy bueno para ejemplificar lo que queremos decir y resume básicamente todo lo que hemos venido hablando en la charla. Cuando tenemos un valor de corte arriba de 85, estamos aquí en el semáforo rojo. Acuérdense que es mayor a 85 para embarazos de menos de 34 semanas y mayor a 110 en pacientes con más de 34 semanas. La preeclampsia o otra disfunción placentaria es muy probable y son pacientes que necesitan una vigilancia muy de cerca y muy estricta. Cuando tenemos un valor intermedio es las pacientes que se encuentran en la zona gris o zona intermedia que tienen un alto riesgo de hacer una preeclampsia en las próximas 4 semanas y de descompensarse.
Y podemos estar tranquilos, dar luz verde cuando la paciente tiene una relación de marcadores angiogénicos menor a 38. ¿Por qué? Porque con una alta probabilidad esta paciente no va a hacer una preeclampsia en la próxima semana. Esta es una publicación que hicimos como parte de una iniciativa que se generó en nuestro servicio para tratar de estandarizar el uso de los marcadores angiogénicos y proponer un algoritmo de manejo para el manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo utilizando la relación SFLT-PLGF. Entonces, básicamente lo que nosotros proponemos en este algoritmo es intentar utilizar la prueba para discriminar cuál paciente requiere o no internamiento según el valor de la prueba. Por lo tanto, lo ideal sería utilizarlo desde un servicio de emergencias para determinar si la paciente requiere o no un internamiento. Y dependiendo del valor de la prueba y la edad gestacional, pues clasificar a la paciente en si necesita una vigilancia más estricta, laboratorios más seguidos e inclusive pues valorar la necesidad de interrupción según el nivel de la prueba y el estado clínico obviamente de la paciente. Entonces, básicamente, cuando tenemos una prueba mayor a 38, pues nosotros decidimos hospitalizar a la paciente y dependiendo de si es una preeclampsia temprana o tardía, la estratificamos según el valor de corte de la prueba. Cuando tenemos pruebas entre 38 y 85, que son la famosa zona gris, ¿verdad? En la cual pues la probabilidad de preeclampsia es muy alta en las próximas 4 semanas, las mantenemos hospitalizadas con una vigilancia entre 24 y 48 horas, completamos el resto de los laboratorios y si la paciente no tiene ningún criterio de interrupción, pues le repetimos el test en una semana y le educamos ampliamente con respecto a los signos de alarma y la vemos a corto plazo en la consulta externa. Cuando ya tenemos valores del test un poco más altos, para menos de 34 semanas entre 85 y 655 y para más de 34 semanas entre 110 y 201, son pacientes que las internamos, consideramos madurarlas y las vigilamos de una manera estricta, realizando laboratorios cada 48 horas y vigilando por signos y síntomas de severidad y de descompensación. Y ya en las pacientes con valores críticos, en verdad los que están en rojo según el semáforo, pues las mantenemos internadas estrictas con laboratorios inclusive un poco más seguidos, maduramos y consideramos interrupción según el estado clínico de la paciente. Como puntos clave y ya conclusiones de la charla, pues aunque son una herramienta que nos ayudan muchísimo hoy en día, pues debemos recordar que la clínica obviamente prevalece. Es importante tomar en cuenta, porque es un error muy frecuente, de que los puntos de corte para el ratio no están validados en poblaciones específicas y especiales, como lo son el embarazo múltiple, la restricción del crecimiento intrauterino y los fetos con malformaciones. Por lo tanto, debemos de ser muy cautelosos a la hora de interpretar las pruebas en este grupo de pacientes. El rato definitivamente es una ayuda diagnóstica, sobre todo en poblaciones especiales, para diferenciar entre la paciente hipertensa crónica que está descompensada y la que realmente está haciendo una preeclampsia, o aquella nefrópata que tiene una alteración de su función renal, ya sea por un trastorno hipertensivo asociado o porque es una descompensación de su nefropatía crónica. Como le dijimos previamente, pues la alta validez de la prueba para descartar va a ser importantísimo. Utilizar las hojaladas de los servicios de emergencias para optimizar el uso de recursos y disminuir internamientos innecesarios. Y también, pues, en pacientes que tienen el ratio alterado, saber cuándo debemos aumentar la vigilancia, cuándo debemos hospitalizar a la paciente, referirla a un centro de mayor complejidad, cuándo debemos madurar, etc. Sin embargo, pues estamos claros que aún nos falta mucho con respecto a lo que son estudios randomizados controlados para lo que es la estandarización de estas pruebas en el manejo clínico. Y ya, pues definitivamente sí podemos estar tranquilos, porque antes era un punto muy controversial, de que definitivamente el desbalance angiogénico definido como un ratio mayor a 38 ya es un criterio diagnóstico para preeclampsia.